Ya estamos con el senador Juan Ignacio Latorre, senador por Revolución Democrática, senador de la región de Valparaíso, a quien saludo como ya es habitual. Nos reunimos cada cierto tiempo para comentar, para reflexionar sobre la actualidad política, como no también, pero del quehacer legislativo, que ha estado bastante fecundo y en el caso de este que languideció por una década, senador, y estamos hablando de la reforma al Código de Aguas, ¿o no? ¿Cómo está usted? Hola Carlos, muy bien, mucho gusto saludarlos. Y sí, yo estoy acá en la oficina en el Senado, tuvimos sesión también hoy día, esta semana ha estado bien intensa, sacamos por fin el Código de Agua, la reforma parcial al Código de Agua, después de 10 años, hay que decirlo, 5 años en la Cámara de Diputados, 5 años en el Senado, y eso es porque hubo un fuerte lobby empresarial en distintos momentos para evitar que esto avance, ¿ah? Se estancó muchísimo. Y yo creo que con todo lo que ha pasado en Chile, con el estallido social, la pandemia, el proceso constituyente que está abierto y que yo creo que va a seguir profundizando los cambios en materia hídrica, me parece que es un avance en la dirección correcta, aunque es una reforma parcial. Yo quiero insistir en eso, no es un nuevo código de agua, es una reforma parcial porque es en el marco de la actual constitución, Ok, ¿y que qué es lo que sabemos. cambia? ¿Qué modifica a propósito de lo parcial? Sí, cosas positivas, se reconoce y se garantiza el derecho humano al agua y se prioriza el consumo humano al agua. Eso queda de manera explícita, por lo tanto le da un deber al Estado garantizar ese consumo humano y que no tenga que ser la Corte Suprema. Acá en la región de Valparaíso conocemos fallos históricos de la Corte Suprema que le exige al gobierno, por ejemplo, para los vecinos y vecinas de la provincia de Petorca o de Nogales, que se garantice 100 litros de agua por persona. Hoy día es deber del Estado garantizar y priorizar el consumo humano. Se fortalecen las facultades de fiscalización de la DGA, de la Dirección General de Aguas. También se fortalece las APR, Asociaciones de Agua Potable Rural, muy importantes para el interior de nuestra región, por ejemplo. También los caudales ecológicos. Se prohíbe extraer agua de humedales en zonas urbanas o humedales en condiciones amenazadas. Hay varios avances que son positivos. ¿Qué cosas quedan pendientes, en mi opinión? El tema de los derechos de agua, de aprovechamiento de agua ya otorgados, que se entregaron gratuitamente en la dictadura y después, incluso antes, hay que decirlo también, pero donde se crea este mercado del agua y donde se reconoce constitucionalmente la propiedad privada sobre los derechos de agua. Eso yo creo que debería cambiar en la nueva constitución. Y lo otro, para los nuevos derechos se amplía, o sea, se cambia la concesión, ya no es propiedad privada, pero una concesión a 30 años máximo, renovable. Eh, Podría ser por menos años, siempre que exista una razón fundada de la autoridad, por ejemplo, por disponibilidad de recursos hídricos, por una sobreexplotación de las cuencas o los acuíferos, etcétera. Eso me parece que queda demasiado generoso ese plazo para el escenario de emergencia climática y ecológica en la que nos encontramos en pleno siglo XXI. Yo creo que la propiedad privada del agua es una aberración, esa es mi opinión, pero lo tendrá que zanjar el proceso constituyente. Sí, yo no voto, pero le encuentro toda la razón, de verdad. Pero no sé si aporta mucho lo que digo, pero sí, Sí, es parte del debate. efectivamente. Sí, oiga, senador, ¿y qué viene después de la aprobación este miércoles por parte de ustedes? ¿Qué viene? Del Senado. ¿Cuál es el próximo Sí, paso? pasa a la Cámara de Diputados al tercer trámite y último trámite para que la Cámara de Diputados ratifique los cambios que hace el Senado. Yo espero que los ratifique. Ahora, si hay algún aspecto de controversia o que la Cámara diga no, esto lo rechazo, se forma una comisión mixta solo para resolver esa controversia. Pero si la Cámara aprueba, ya es ley la reforma parcial al Código de Agua. Bien, aprovechemos el tiempo en lo que nos queda de la conversación, senador, para ir a estas modificaciones a la ley Zamudio. ¿Cuáles son estas? ¿Cuál es el propósito? Entre otras, el aumento de multas. Y por todo a propósito, porque fue a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y allí lo que viene. Sí, esta es una reforma a la ley Zamudio, recordemos a la ley antidiscriminación en homenaje a Daniel Sí. Zamudio, porque habíamos hecho la evaluación, yo soy autor también del proyecto junto a otro senador y me tocó tramitarlo largamente el año pasado cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la discusión en particular, las indicaciones, el trabajo con el Ejecutivo lo hicimos ahí en la Comisión de Derechos Humanos, siendo presidente de esa comisión. Y en el fondo nosotros lo que nos dimos cuenta es que
la definición de discriminación arbitraria era muy acotada y estaba muy restringida, digamos, al grupo de la diversidad sexual o la disidencia sexual, y nosotros lo que hacemos es ampliar la definición de discriminación arbitraria a distintos grupos de la sociedad que pueden sufrir discriminación y que normalmente, por ejemplo, personas de pueblos originarios, personas migrantes, adultos mayores, personas que están en una situación de vulnerabilidad y que pueden sufrir discriminación arbitraria. Eso lo ampliamos la definición. Qué Y bueno. lo otro que nos dimos cuenta es que los casos que se judicializaban, casos de víctimas de discriminación que se judicializaban, tenían muchas barreras de entrada, muchas dificultades y había poco resultado. Y lo que hacemos es entonces facilitar ese proceso, bajar esas barreras de entrada y mejorar, creo yo, los mecanismos para una adecuada reparación, sanción de la discriminación en términos judiciales. Lo que queda pendiente, y ahora, bueno, se despachó del Senado, aprobó y pasa a la Cámara de Diputados al segundo trámite. Ahí tendrán que iniciar nuevamente el trámite. Ahí lo que esperamos y que queda pendiente es que el gobierno del presidente Piñera se comprometa por lo menos a dejar planteada una institucionalidad pública, un organismo público como existe en otros países, que además esto lo recomiendan los organismos internacionales, una serie de convenios internacionales que Chile tiene en materia de igualdad y no discriminación, que fomente el cambio cultural, porque esto no es solo jurídico, sino que es un cambio cultural, la diversidad, la tolerancia, el respeto, el no discriminar arbitrariamente a grupos especialmente excluidos, vulnerables de la sociedad, etcétera. Y eso implica educación, prevención, coordinación de programas, etcétera. Eso no lo podemos hacer nosotros los parlamentarios, sino que lo tiene que hacer el gobierno porque implica crear un organismo público, presupuesto, etcétera. Eso no lo quiso hacer el gobierno durante la tramitación en el Senado. Esperemos que por lo menos lo deje planteado en la Cámara para que lo implemente ya sea un próximo gobierno, en mi caso, encabezado, mi preferencia, digamos, encabezado, por ejemplo, por Gabriel Boric. Por Gabriel Boric. Sí, ahora, ¿cómo lo ve? ¿Cree usted que podrá ser prioridad para el gobierno del presidente Piñera? Mire, yo no pierdo la esperanza porque, entre otras cosas, habría que cobrárselo a su propio programa. El programa de Piñera decía que iban a modificar la ley antidiscriminación. Nunca presentaron el proyecto de ley, se demoraron mucho y nosotros dijimos, Aquí fuimos hay y los uno. senadores de oposición lo presentamos y el gobierno sí, quiero reconocer el trabajo de la subsecretaria Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos. Ella participó en la tramitación, pusieron indicaciones, algunas llegamos a acuerdo, otras no, las votamos, pero hubo un trabajo colaborativo. Yo espero que el gobierno, por lo menos, deje planteada la institucionalidad. No creo que lo logren implementar ahora, pero lo deje planteado, que avancemos en esto, porque es una materia de Estado. Esta es una materia, más allá de gobierno-oposición, es una Por materia de supuesto, Estado permanente que tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación. sin duda. Gracias por la conversación. Nos hace bien, especialmente el último de los temas o materias que hemos abordado en esta entrevista. Senador, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos, que estén muy bien. Adiós. Saludos, cuídense mucho. Igual, igual.